Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos este día, Señor. De tu misericordia, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes a cada uno, mi Dios. Nos hables, Señor, conforme a la medida, Señor, que cada uno necesita. Mi Dios, habla a los corazones de cada persona, Señor. Y Padre, que cada uno de nosotros, mi Dios, agarre algo, Señor, de ese estudio, mi Dios, y lo ponga por práctica, mi Dios. Rogamos, Señor, que nos enseñe, Señor, a entender tu voluntad y a ponerla, Señor, por obra. Ayúdame a mí, mi Dios, a expresar, Padre, bien ese estudio, Señor, para que los hermanos, Señor, puedan comprenderlo y poder, Señor, meditarlo en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Es sabido por los cristianos que uno de los atributos de nuestro Dios es que es omnisciente. Sabemos que Dios es omnisciente, pero sabemos que en su infinito conocimiento y sabiduría, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía todo en relación a cada uno de nosotros. Conoce tanto nuestro pasado, conoce también nuestro presente, pero también tiene un control absoluto de nuestro futuro. Él sabe lo que hay en nuestros corazones en todo momento. Y aún antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, Él ya lo sabe y tiene conocimiento qué vamos a decir. Y surge entonces la pregunta que a menudo se hacen con mucha frecuencia los creyentes en Dios. Si Dios sabe y conoce todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que padezco, toda mi necesidad, ¿por qué entonces dedicar tiempo, minutos, horas en orar y rogar en su presencia? Si en su omnisciencia Él conoce absolutamente todo lo que necesitamos, surge la pregunta, ¿para qué entonces orar? En esta tarde vamos a analizar en este estudio, hermanos, por qué es necesario orar. Como personas, hermanos, normales, mortales, que cada uno de nosotros somos, día con día, hermanos, estamos en constante lucha con lo que pasa a nuestro alrededor e impacta nuestras vidas. Nuestra limitación humana a la hora de entender sobre Dios, que es perfecto, y algunas veces que es muy misterioso, que hace cosas que a veces no entendemos, hermanos. Entendemos muchas veces que debemos plantearnos, hermanos, si de verdad es necesario tener una vida constante en oración. ¿Por qué debemos de orar?
Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que aunque no entendamos muchas de las cosas, o a veces lleguemos a cuestionar muchas cosas que nos pasan, hay algo en la vida que todo creyente no puede faltar en ningún momento de su vida. La obediencia a la palabra de Dios. En ningún momento de nuestra vida debe faltar la obediencia a la palabra de Dios como creyentes en Cristo, en Dios. El llamado a orar es algo que debemos hacer porque en varias ocasiones de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, los apóstoles, hermanos, por el Espíritu Santo, inspirados por Él, deja reflejada la orden y el llamado a una vida de oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Vamos ahora a las Escrituras, ahora sí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, si analizamos la vida de él, era un hombre, hermanos, de una gran intimidad que tenía con Dios. Una relación que tenía con Dios, un modelo a seguir en cuanto al servicio, a la entrega y a la búsqueda del Padre. Pero a pesar de eso, hermanos, de esa intimidad que Pablo tenía con Dios, da un consejo a los filipenses en cuanto a la necesidad de dar a conocer todas sus peticiones en oración, en súplica y con acción de gracias. En estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, hay algunas cosas que muchos pasan por alto y que podríamos entender de la siguiente manera. 1, casi nunca oramos por Dios. Y me refiero a esto. Dios, oro para que se te añada más sabiduría. Dios, oro para que se te añada más misericordia. Dios, oro para que se te añada más humildad. No oramos de esa manera. La mayor parte, hermanos, oramos más bien por nosotros. Porque Dios no necesita nada. Él es todo, Él está completo, hermanos, Él no necesita nada. Pero nosotros, seres humanos, hermanos mortales, necesitamos de Él. La oración, a pesar de que Dios sepa y conozca todo lo que vamos a pedirle, hermanos, tiene un efecto muy positivo para nosotros. En nuestra vida de fe con el Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, hermanos, que trae paz a nuestras mentes y trae paz a nuestros corazones. Es muy importante que pongamos y que paz en nuestras mentes y paz en nuestros corazones. Nunca se nos olvide, hermanos.
La parte final, hermanos, del texto se nos muestra de una manera muy impresionante. Es una consecuencia, hermanos, de que el tiempo de oración, nuestra mente y nuestro corazón va a rebosar de paz. Pero no de cualquier paz, sino que dice la Escritura, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos, hermanos, llegar al momento en que necesitamos orarle al Señor, arrodillarnos ante el Señor, quebrar nuestro corazón, pedirle a nuestro Señor y después levantarnos y no pasa nada. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es posible, hermanos, que vengamos en oración y nos levantemos, hermanos, con las mismas cargas. Cuando vamos en oración al Señor, Él nos trae la paz de Él. Dios sabe exactamente lo que necesitamos, hermanos, en cada momento. ¿Y cuál es la situación de nuestro corazón? Ante cualquier situación o circunstancia, mis hermanos, y presentárselas en oración. Entendamos que no habrá nada, hermanos, que agarremos por sorpresa a Dios. Pero el pasar tiempo con Dios en oración tiene dos efectos principales, hermanos, en nuestra vida. Por un lado, hermanos, nosotros como seres humanos sentimos mucha paz cuando decimos lo que sentimos. No es para nada recomendable, hermanos, que se guarden sus sentimientos. Expresar las emociones y la condición en cada momento. Muchas veces las personas frecuentan, hermanos, con los llamados psicólogos para contarles sus problemas, sus situaciones, sus quejas, y no buscan de ninguna manera una solución. Lo único que buscan es ser escuchados. Muchas veces los psicólogos no hacen absolutamente nada, pero muy felizmente, hermanos, nosotros pagamos y le damos nuestro dinero solamente por escucharnos. Y al último decimos, gracias por haberme ayudado. Y no hizo nada. El fin de desahogarse, de expresarse y de compartir de una forma clara con otro ser humano todo lo que está sintiendo y padeciendo en un preciso momento. Es por ello que la sensación, hermanos, de libertad, de despojarnos de aquello, de desahogo o la carga que nos quitamos de encima, hermanos. Al conseguir expresar en la oración todo lo que oprime su corazón, es muy positivo para su vida diaria. Es como si sintiéramos, hermanos, que nos quitaran un gran peso de encima, el cual, hermanos, lo abandonamos en el mismo lugar donde nos ponemos a orar con el Señor, hermanos. Y conseguimos ponernos de pie y volver a caminar hacia adelante, pero con una ligereza que al principio. Por otro lado, hermanos, y nota no menos importante, cuando expresamos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras necesidades,
o luchas que tenemos con otra persona, sabemos en el fondo de nuestro ser que nuestra condición humana ilimitada hará que tan solo, hermanos, puedan consolarnos con palabras. Eso se nos decía mucho en el campamento. Se nos habló de ello. Un abrazo, una palmadita en la espalda. Hermano, estoy contigo. Hermano, yo te apoyo. Hermano, estamos contigo. Amén. A pesar de ello, hermanos, sabemos que en la gran mayoría de las ocasiones, las personas o la misma iglesia o cualquier otro grupo o sociedad, hermanos, puede hacer poco por nosotros. La manera en que lo expresaban en el campamento, los que estuvieron allá, hermanos, era tremenda. Imaginemos que tenemos una enfermedad grave, hermanos, de diagnóstico bastante negativo, con dolor, con angustia y con gran sufrimiento. Pero nadie puede hacer nada por usted. Nadie puede hacer nada por usted. Sin embargo, el hablar con Dios, alguien que tiene el control de todas las cosas, alguien que no conoce, hermanos, la palabra imposible, porque no hay nada imposible para Él. Alguien que no está limitado por nada ni por nadie. El Todopoderoso, hermanos, que incluso ha resucitado, hermanos, a los muertos. Ha curado las cegueras. Ha curado la lepra. Ha hecho andar a los paralíticos. Hablar con el Señor trae una paz y confianza en nuestros corazones. El saber, hermanos, que ellos como seres humanos no, pero Dios, que todo lo puede, y si Él quiere, hermano, podrá sanarme de cualquier enfermedad. Esa paz, hermanos, es la que nos da Dios. Esa paz que es sobrenatural y en que en todo momento, hermanos, nuestras cargas son colocadas a los pies del trono de Dios cada vez que nos arrodillamos al Señor o que arrodillamos nuestro corazón, hermanos. Ese trono de la gracia donde sabemos que en cualquier momento, hermanos, las cosas pueden cambiar. Y sobre todo, hermanos, sabemos que en cualquier situación que nos suceda, hermanos, está bajo el control absoluto de Dios porque nada se le pasa a Él. Él tiene todo el control de lo que está pasando, hermanos. Y todo, hermanos, lo que está pasando sigue para un propósito que solamente Él lo sabe. Por eso, hermanos, no es algo que debamos hacer de vez en cuando. Necesitamos que esa paz, hermanos, abunde, hermanos, y más en cada uno de nosotros. Es por ello que necesitamos llevar una vida constante y regular en la oración. Y es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5:14. Es un gran mandato. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. Nuestras necesidades, hermanos, son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Charles Spurgeon dijo esto. Como cristianos, nuestros mayores modelos a seguir también oraban con frecuencia.
Si tienes un personaje bíblico favorito en tu Biblia, él también oraba. Marcos 1:35, hermanos, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y ahí oraba. Jesús a lo largo, hermanos, de todo su ministerio terrenal, nos dio una vida constante de oración. No simplemente, hermanos, era un hombre que hablaba con Dios, sino que era el propósito de Dios hecho carne, aquel que oraba. Si Cristo hacía esto, hermanos, ¿qué nos querrá enseñar Cristo con esto? ¿Era necesario, hermanos, para Él realmente orar? ¿O era una enseñanza que nos estaba dando a nosotros? A lo largo, hermanos, de su paso por este mundo, Jesús hizo algo muy importante además de su obra redentora. Fue un modelo de conducta y sobre todo un modelo, hermanos, de la relación con el Padre. Mediante su vida, hermanos, de oración, Él nos enseñó la importancia de considerar a Dios en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestros proyectos. El despertar cada día, hermanos, el abrir nuestros ojos y ver el amanecer, hermanos, y ese precioso regalo que Dios nos da, hermanos, de un día más, y no ponernos en manos de Dios, hermanos, antes de salir a hacer nuestros quehaceres diarios, hermanos, es grave. En la mañana, hermanos, es un tiempo en que podemos entregarnos al Señor con una dependencia completa a Él. Muchas veces, hermanos, así como la oración de Getsemaní, hermanos, fue un gran modelo, a través del cual, hermanos, Jesús nos enseñó que a veces nuestros planes no son exactamente los mismos que Dios. Es mucho mejor, hermanos, someter nuestra vida, someter nuestro caminar, someter nuestra voluntad a la voluntad del Creador. Cristo decía, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ¿qué vida de oración sería la que Jesús hacía, a la que Jesús llamaba? Que tanto sus mismos discípulos, hermanos, de ninguna manera los vemos en la Escritura, hermanos, diciendo, Jesús, enséñanos a dar una clase. Enséñanos, Jesús, a predicar. Enséñanos, Jesús, a ser buenos líderes. Enséñanos, Jesús, a hacer milagros. No lo vemos en las Escrituras haciendo eso, pero sí lo vemos haciendo algo. Jesús, enséñanos a orar. Es evidente, hermanos, que el periodo de los apóstoles pudieron comprender y deducir en todo tiempo lo que sucedía alrededor del ministerio de Jesús. Nacía de la relación íntima con Dios.
todo nacía de la relación íntima con Dios. En las Sagradas Escrituras, hermanos, que tenemos en nuestras manos, al estudiar, al analizarlas y conocerlas, nos permiten saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y etcétera. Podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Sin embargo, hermanos, la oración nos permite comunicarnos directamente con Dios. Saber que nos está escuchando y platicar y dialogar con el Creador, hermanos, de todo. Hablar con Él de tal manera, hermanos, como si estuviéramos hablando con cualquier persona que está enfrente de nosotros, hermanos. Es un regalo maravilloso. Hermanos, qué maravilloso es el regalo de la oración. Si pudiéramos entender, mis hermanos, lo que ese regalo tan precioso del Señor que nos dejó, y pudiéramos sentir la bendición, hermanos, para todos aquellos que creen en la oración, sería maravilloso. Sin embargo, hermanos, con el tiempo vemos, hermanos, que la iglesia moderna ha dejado de lado hasta el punto que se ha vuelto una práctica en peligro de extinción en la vida de muchos creyentes hoy en día. ¿Qué nos enseñaba la iglesia primitiva? Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la hora novena, la de la oración. ¿Qué más nos enseñaba la iglesia primitiva? Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos enseña a través de las Escrituras, hermanos, cómo la oración era indispensable en las decisiones que tomaban, y en el día a día la iglesia primitiva oraba. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces una iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia primitiva, hermanos, debería ser un modelo a seguir para nosotros. Constantemente reflejaba una vida de oración seguida y perseverante.
En una ocasión, hermanos, Charles Spurgeon dijo: donde Dios pretende hacer algo, primeramente pone a su pueblo a orar. Lo más triste, hermanos, lo más triste. Si vemos a Moisés, a Abraham y a muchos profetas, vivían constantemente, hermanos, orando. Así también como cada uno de los salmistas, hermanos, también lo muestran. Jesús oraba, hermanos, de día, oraba de noche. Los apóstoles mantuvieron un ritmo de oración y consiguieron que la iglesia primitiva le diera el orar una prioridad diaria. Los hombres que surgieron años posteriores destacaron también del mismo modo por sus vidas, charlando horas y horas con el Señor. Y lo más triste, ahora la iglesia actual y moderna ha reducido la oración a minutos sueltos, hermanos. A lo largo del día, no todos los días, y volviéndose una carga pesada que muchas veces algunos terminan teniendo por obligación orar más que por placer. Aún así, hermanos, debemos preguntarnos por qué la iglesia no tiene tanto impacto hoy en el mundo como antes. Y lo diremos de esta manera, sin ofender a nadie. Y simplemente con el fin de que entendamos. ¿Por qué la iglesia hoy tiene menos impacto en el mundo que la iglesia de los siglos anteriores? Porque oramos muy poco y mal. Deberíamos orar para aceptar la voluntad del Señor. Muchas personas ven la oración como el camino de presentar una carta de pedidos y necesidades a Dios. Y por mucho que algunos creyentes solo vean la oración como el camino de conseguir algo de Dios y cumplir sus fines personales, la oración no es el camino por el cual nosotros podemos conseguir que Dios haga nuestra voluntad, sino tal y como nos enseñó Jesús. Es el medio a través del cual nosotros buscamos reconocer y afirmar la voluntad de Dios. Debemos tener muy en claro, hermanos, que muchas veces queremos encontrar en la oración la revelación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos orado, Señor, enséñame lo que tú quieras para mí? Señor, enséñame tu voluntad. Puedo decir algo, mis hermanos, que si hay algo que debemos recordar es que Dios quiso decirnos, ya nos fue revelado. ¿Dónde? En su palabra. Por ejemplo, cuando oramos, Señor, ¿cuál es la voluntad para nosotros? ¿Cuál es la voluntad para mí? Bueno,
en la Biblia ya nos dice, hermanos, algunas condiciones que son claras de cuál es la voluntad que el Señor quiere para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una de las cosas que Dios desea, hermanos, es que seamos agradecidos. En todo momento y en cualquier circunstancia que estemos pasando, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y que Él es soberano. Así que ante cualquier circunstancia, hermanos, que nos encontremos, debemos dar gracias todos los días, hermanos, por lo que tenemos. Primera de Tesalonicenses 4:3, seguimos respondiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vivir una vida, hermanos, de santidad. El Señor nos expresa a través del apóstol Pablo de forma contundente, de forma directa, quiero que os santifiques. Ya vemos otra cosa, hermanos, a la cual sumar, hermanos, en cuanto a lo que Dios quiere a nuestras vidas. ¿Qué más quiere Dios en nuestra vida? Primera de Tesalonicenses 5:17, ya lo vimos. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Agregamos algo más, hermanos, que Dios quiere para la voluntad de nuestra vida. Primera de Pedro 2:15. Que haciendo esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Podemos resumir, hermanos, esto. Haz el bien. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Haz el bien. Vivir una vida honesta, vivir una vida justa, vivir una vida piadosa, vivir una vida honrada, ser un buen ciudadano, hermanos, y ayudar a los demás, hermanos, colaborar con aquellos que lo necesitan, hermanos, mostrar compasión, mostrar bondad y amor al prójimo, hermanos. Comportarse como un buen esposo, comportarse como una buena esposa y muchas otras cosas que podríamos sumar a la lista, hermanos, que en cuanto a hacer el bien y que son aspectos importantes que Dios desea que sean manifiestos en nuestra vida diaria. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque en ellas algunos sin saberlo hospedan ángeles. Acordaos de los presos, no como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, hermanos, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual
no tiene derecho de comer a los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el mismo santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así que, escuchen, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El capítulo número 3, hermanos de Hebreos, nos da una serie de indicaciones y deberes que debemos seguir para todo creyente, lo cual, hermanos, podemos reducirlo o traducirlo, hermanos, como las cosas que Dios quiere para nosotros. Y lo podemos sumar a la lista, hermanos, de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para mí. Vemos cómo la Biblia nos está expresando, hermanos, cosas que son claras. Podríamos seguir sumando, hermanos, pasajes en esta lista de las voluntades de Dios. Pero vemos esta forma, hermanos, como la palabra de Dios debería ser suficiente para nosotros, no solamente para conocer quién es Dios, ni solo para conocer quiénes somos nosotros, sino para conocer de la misma forma cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No es agradable para nuestra naturaleza humana, y mucho menos para nuestra carne, y que busca en la oración las fuerzas y paz para poder pasar por encima de los miedos y preocupaciones y realizar, hermanos, el beneplácito de Dios sobre cualquier cosa. Muchas veces no es agradable, hermanos, lo que Dios quiere en nuestra vida, pero siempre pensando de que es lo mejor para nosotros. Entramos, hermanos, a la conclusión. La palabra, hermanos, nos indica en los pasajes que acabamos de leer que debemos desear la voluntad de Dios, de vivir, de caminar y de actuar conforme a su voluntad. Es a través, hermanos, de la oración donde le podemos rogar al Padre que nos ayude, que nos dé la gracia para poder cumplir cada uno de estos detalles, hermanos, que en ocasiones son difíciles de satisfacer. El problema es que muchos de nosotros lo que buscan es lo mismo que hacen las personas que visitan, hermanos. Aquellos lugares que no son buenos. Cuando yo estaba en la iglesia mormona, hermanos, ahí mismo en la iglesia, adentro, era una conferencia de jóvenes,
Ahí había, hermanos, una persona que estaba leyendo la mano. Ahí mismo. Y nadie le decía absolutamente nada. Yo tampoco, porque en ese momento yo no tenía gran conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Ahora yo sé que es malo, que no se debe hacer eso. Pero jóvenes están cayendo en ese engaño. El saber la voluntad por medio de cosas así. Hay personas que no se pueden levantar, no pueden salir afuera si no leen su horóscopo para ver cómo les va a ir, hermanos, en la suerte del día. Hay algunos hermanos que buscan cuál es su signo zodiacal para ver cuál es la forma en que la vida les va a bendecir. Y es en serio, hermanos. Hay cosas similares las cuales Dios aborrece, hermanos. Y muchas veces, hermanos, esta costumbre que teníamos es fruto de nuestro pasado previo antes de conocer a Jesús. Es cierto que a lo largo de nuestra vida hay algo que hacemos día tras día, y es el hecho de tomar decisiones. Es por ello que Dios nos ha dado 3 cosas esenciales que no debemos olvidar. Uno, nos ha dado el Espíritu Santo. 2, nos ha dado su palabra. Y 3, nos ha dado un razonamiento. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Vamos a poner 2 ejemplos y acabamos. ¿Cuántas veces las personas no han orado para buscar un trabajo? Quieren que Dios les diga y les ofrezca un trabajo para saber si aceptar la oferta del trabajo, aceptarla o rechazar esa oferta. Bueno, cuando oramos por un trabajo que Dios nos ofrece, o creemos que Él nos ofrece, la pregunta siempre es, Señor, ¿me conviene ese trabajo? ¿Lo agarro o no lo agarro? La Biblia dice todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y por otro lado nos dice y nos insta a no dejarnos de congregarnos. Bueno, ¿me conviene ese trabajo, sí o no? Bueno, vamos a ver. Podríamos ver cuál es el horario laboral. Podríamos ver qué nos ofrecen. Si nos ofrecen seguir teniendo comunión con la iglesia local, si nos ofrecen estar con nuestros hermanos, o si nos van a alejar de la congregación. Es así como deberíamos preguntarnos. Así como deberíamos preguntarnos si en ese trabajo podré honrar y glorificar a Dios, y ser una luz y ser una guía para mis compañeros o clientes. También debemos ver en la Biblia. Es lo que debemos analizar. Nos alerta sobre la raíz de todos los males, el cual es el amor al dinero. Entonces debo analizar mi corazón, sabiendo si el trabajo me motiva por aspectos salariales, o bien
sigue siendo Cristo mi motivación principal. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez que oramos para que Dios nos dé un trabajo, hermanos, debemos poner por prioridad a Dios. De ninguna manera se debe interferir con los servicios en la iglesia. Mi prioridad siempre debe ser Dios. Si se interponen con los servicios de la iglesia, hermanos, muy probablemente ese trabajo no te lo está dando Dios. Muy probablemente. Dios no te va a dar un trabajo donde tú faltes a la iglesia, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Cuiden su corazón, hermanos, si están recibiendo un buen salario, porque muy probablemente, hermanos, ese sea el motivo por el cual sigues en ese trabajo. Son aspectos sencillos, hermanos, que la palabra de Dios nos indica, hermanos, que debemos analizar cuando pedimos algo. 2, por último, esto va para los jóvenes, porque tenemos jóvenes aquí. ¿Cuántas veces no han orado? Dios, me gusta este chico, me gusta esta chica, ¿me conviene? ¿Es este muchacho guapo el que tú quieres para mí? Hermanos, la Biblia nos muestra claramente cómo es un hombre de Dios. Cómo es un creyente y cómo debe ser un esposo. Primero que debes preguntarte, jóvenes, jovencitas, jóvenes, ¿cumple ese joven los requisitos que Dios marca? ¿Es un hombre de oración? ¿Es un muchacho, es una muchacha que te acerca a Dios? ¿Es fiel al Señor? ¿Vive una vida santa, vive una vida piadosa de acuerdo a lo que Dios marca? ¿Honra a sus padres? ¿Honra a sus pastores? Estamos hablando con creyentes, ¿eh? Con creyentes, con cristianos. ¿Ama las almas? ¿Ama el evangelismo? ¿Es fiel al Señor? ¿Vive una vida santa? ¿Vive una vida piadosa? En cuanto a las mujeres, jovencitos, en cuanto a las mujeres, deben preguntarse lo mismo. ¿Honran a su padre? ¿Honran a su madre? ¿Su actitud es sensual? ¿Es carnal con los demás? ¿O muestra una vida casta, una vida piadosa, una vida servicial, una vida con relación a Dios? Obedece a sus pastores, obedece a sus líderes. Hermanos, son ejemplos, solamente 2 ejemplos de peticiones que le piden a Dios. Y que muchas veces, hermanos, la respuesta la tenemos en nuestra Biblia. Oramos pidiendo la voluntad de Dios, oramos pidiendo a ver qué nos conviene. Pero cuando Dios dice, ya te doy la respuesta aquí, léela, aquí está la respuesta. Bueno, venimos y decimos, sí, Dios, ya sé que ahí está la respuesta, pero me da flojera leer. ¿Qué tal si me lo dices al oído? La respuesta que quiero escuchar. No, hermanos. Quedémonos con esto, hermanos. La oración no es para cambiar los planes de Dios.
es para confiar y descansar en la soberanía y su sabia voluntad de Dios. ¿Es necesario orar? Es necesario orar. ¿Por qué? Porque así lo manda Dios. ¿Por qué? Porque es bueno para nosotros saber que hay alguien que tiene el control de nosotros. Así que, hermanos, animémonos a orar. Desgraciadamente la palabra de Dios dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará alguien que crea en mi palabra? ¿Hallará alguien? Yo no sé, hermanos, pero yo necesito más vida, más comunión con el Señor. Yo no sé cómo está el corazón de ustedes, pero yo necesito, hermanos, pasar más tiempo con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Señor, tú nos das la oportunidad día con día, Padre, de ponernos a cuentas contigo. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y conoces, Señor, cuánto tiempo pasan contigo en oración. Yo necesito, Padre, pasar más tiempo contigo. Yo te pido perdón, Señor, si no he sido lo suficiente, Señor, el tiempo de oración que paso contigo, en mi relación contigo. Padre, permítenos a cada uno, mi Dios, que seamos hombres de oración, mujeres de oración, iglesia de oración. Señor, anímanos, Señor, y ayúdanos, porque sin ti, mi Dios, no podemos. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a tener, Señor, las suficientes fuerzas, las ganas, Señor, de encomendarnos siempre a ti, no de encomendarnos a nosotros mismos o ponernos, Señor, en las manos de otras personas. Necesitamos, Señor, ponernos en oración, Padre, porque tú eres el único, Padre, que puede tener el control de todo y nada, Señor, se sale, Padre, de tu voluntad. Padre, te pedimos todo esto, Señor, rogándote que nos perdones en Cristo Jesús. Amén.